El tema de mi tesis es detectores de carburo de silicio para la monitorización de dosis precisas en radioterapia flash. Antes de empezar un poco a hablar del tema, me gustaría hablar sobre el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, que, bueno, es un centro de investigación y desarrollo de micro y nanotecnologías para aplicaciones electrónicas, con capacidades únicas en tecnología de silicio y materiales complementarios para la fabricación de chips. Y bueno, en la página del centro pueden encontrar información acerca del instituto. De hecho, hay una opción para que puedan hacer un recorrido de la Sala Blanca, que es donde se fabrican las obleas de silicio. Y bueno, la verdad es que está muy interesante. Y bueno, yo hago parte del grupo de investigación de detectores de radiación, los cuales manejan distintas líneas que van desde detectores de altas energías para colisionadores de partículas, fotodiodos para rayos X, luz visibles, luz ultravioleta. También diseñan detectores para sistemas de seguridad, y en ciencias médicas manejamos dos líneas, que es dosimetría y microdosimetría, para distintas aplicaciones en física médica. Bueno, este es un video que me gustaría presentarles. Ángela, ¿el video tiene audio o no? ¿Cómo dices? ¿Tiene audio el video? Sí, no se escucha. No, no se escucha, Ángela. Bueno, perdón. Dale, dale. Bueno, voy a seguir igual, pues no importa. Pero bueno, básicamente es un video interesante porque, bueno, muestra como parte de todo lo que hacemos en el centro, y bueno, muestran un poco de la Sala Blanca, pero bueno, igual les recomiendo hacer el recorrido en la página. Bueno, acerca del contenido, la idea es hablar un poco en principio de qué es la radioterapia flash, luego los distintos tipos de dosimetría que se utilizan en este tipo de radioterapia, luego voy a hablar sobre los detectores de carburo de silicio, y finalmente sobre cuál es el proyecto que nosotros trabajamos y qué es lo que queremos lograr. Entonces, en primera instancia, para hablar de radioterapia flash, bueno, con el descubrimiento de los rayos X en 1895 y con el posterior descubrimiento de la radioactividad, que además dio lugar a que la primera mujer se ganara un premio Nobel de Física en 1903 por sus trabajos con elementos radioactivos, bueno, pues se empezó a implementar el uso de radiación ionizante a través de distintas tecnologías, no solo con fines diagnósticos, sino también con fines de tratamiento para erradicar células tumorales, que bueno, que es lo que se conoce como la radioterapia. Sin embargo, la erradicación de los tumores, bueno, pues lleva consigo la afectación del tejido sano. Y bueno, por eso hacemos uso de lo que se llama la ventana terapéutica, que representa el balance entre la probabilidad de lograr el control tumoral con la probabilidad de generar complicaciones al tejido sano. Y bueno, distintas investigaciones y desarrollos se han enfocado en ampliar la ventana terapéutica de manera que se pueda aplicar más dosis de radiación sin generar complicaciones al tejido sano. Y bueno, desde 1959 ya se venía desarrollando estudios alrededor de una nueva modalidad en radioterapia, que lo que consideraba era la aplicación de altas dosis en pulsos de tiempo que fueran muy cortos. Y bueno, aunque por esa época se tienen recopilaciones de que había preservación de tejido sano en estudios in vitro, estos estudios se descartaron por dos razones. La primera, porque pensaban que esa preservación del tejido sano podía darse también en los tumores, y bueno, no era efectivo, y también por los desafíos que había en la época para lograr altas dosis de radiación. Y bueno, efectivamente, en 2014 se estudió la fibrogénesis pulmonar de una muestra de 240 ratones irradiados con un LINAC de 4.5 MEP a distintas tasas de dosis. Entonces, se irradiaron a tasas de dosis convencionales menores a 0,03 grays por segundo, pero también a tasas de dosis mayores a 40 grays por segundo. Y se descubrieron dos cosas importantes. La primera es que al estudiar la evolución de la muestra, que se le irradió una dosis total de 17 grays, se encontró, después de estudiarlo 24 semanas después, hubo un alto grado de fibrosis pulmonar
en la dosis convencional en comparación con las dosis altas, en las cuales bueno, pues nos encontró signos histológicos de fibrosis pulmonar. Y lo segundo que se encontró fue que había, al estudiar las células cancerígenas que se habían implantado en los ratones, se encontró detención completa del crecimiento tumoral para los tumores expuestos a 25 Grays. Y bueno, en general hubo buena respuesta del control tumoral. Y finalmente, esto es lo que se le llamó el efecto flash. Entonces, para hacer un resumen de todo lo que acabo de decir, tenemos dos modalidades. Están las tasas de dosis convencionales, en las que entregamos una dosis en un tiempo determinado y bueno, eso nos genera una tasa de dosis. Pero tenemos otra modalidad que es, podemos entregar esa misma cantidad de dosis, solo que la entregamos a muy poco tiempo y eso me genera una tasa de dosis mayor. Y bueno, los estudios sugieren que puede haber una preservación del tejido sano. Y bueno, eso al final que ayuda a ampliar la ventana terapéutica de manera que podamos aplicar más dosis preservando el tejido sano. Bueno, pues desde entonces se empezó a reunir evidencia preclínica con distintos órganos para distintas poblaciones y distintos gases. Los primeros electrones, los primeros experimentos fueron con electrones, pero bueno, también es importante decir que ya se tienen reportes con protones y rayos X. Y a continuación voy a mencionar algunos estudios que se han realizado con electrones. Bueno, este fue de acuerdo al orden cronológico. Después del estudio de la fibrosis pulmonar, se realizó un estudio en 2017 que era para evaluar el deterioro cognitivo de una muestra de ratones. Y se realizó una irradiación completa de cerebro de 10 Grays a distintas tasas de dosis, como se puede ver en la imagen. 2 meses después se realizó un test de reconocimiento de nuevos objetos, encontrándose que justamente las tasas que estaban entre 30 y 60 presentaron mayor reconocimiento. Eso sugería que había menos deterioro cognitivo. Y bueno, esto fue importante porque por primera vez se demostró que el daño del tejido cerebral al irradiar una dosis absorbida de 10 Grays podía ser reducida aumentando la tasa de dosis. También se realizó otro estudio, este fue un estudio que se realizó con un mini pig de 43 kilogramos al cual se le irradió la espalda usando un aplicador de grafito y se le aplicaron dosis entre 22 y 34 Grays con tasas de dosis convencional de 5 Grays por minuto y flash de 300 Grays por segundo para cada lado distinto de la espalda, como podemos ver en la imagen de la reconstrucción de la distribución de la dosis. Y bueno, entre los resultados se encontró fibronecrosis cutánea tardía con tasas de dosis convencional 32 semanas después. Y bueno, estos estudios fueron consistentes con lo que anteriormente se había estudiado con los ratones, confirmando la no fibrosis en flash comparada con convencional. Y bueno, este fue otro estudio que se realizó. De hecho, bueno, estos dos estudios han publicado en el mismo paper desde septiembre del 2015 a octubre del 2016. Se estudió también, bueno, es una historia larga, pero se estudió una población de 6 gatos que fueron 5 machos y una hembra y todos tenían confirmación histológica de carcinoma cutáneo de células escamosas, bueno, cáncer de piel en el plano nasal, y bueno, no podían ser tratados por cirugía y los gatos fueron irradiados con una única dosis siguiendo una escalación, teniendo en cuenta las dosis limitadoras por toxicidad y la evolución de cada gato 4 semanas después. El primer gato se irradió a 25 Grays, a pesar de que hubo un evento adverso, no fue lo suficientemente malo como para detener el estudio y el segundo gasto se irradió a 27 Grays, que es justo el que vemos en la imagen. Y bueno, se siguió el estudio hasta 41 Grays, que fue la dosis máxima, que fue cuando ya se presentó un evento adverso ya que fue demasiado fuerte, que al final el estudio se detuvo. Pero en resultados generales se puede decir que para los seis gatos tuvieron buena respuesta, una respuesta completa macroscópica 3 meses después, y 6 meses después solo un gato se le aplicó la eutanasia y sobrevivieron los otros 5. Y bueno, finalmente estos estudios fueron importantes en cuanto a que soportan el efecto flash y además abren la posibilidad de usar una única fracción curativa. Este fue otro estudio que se realizó en 2020. Se estudiaron 10 pacientes caninos y se utilizó un acelerador lineal ELECTA
que podía entregar pulsos de 3.5 microsegundos con una frecuencia de 200 Hz. Y bueno, en este caso todos los pacientes fueron diagnosticados con cáncer sólido superficial, donde la radioterapia era su única alternativa. Y se realizó una escalación de dosis de 15 a 35 grays y se evaluó la respuesta en 7 días, un mes y 3 meses después de la irradiación. Y bueno, este en particular en la imagen podemos observar, este fue el paciente 10 al que se le reportó un evento adverso de descamación en el plano nasal un mes después, pero sin embargo tuvo recuperación y además presentó completa respuesta en los tumores. Bueno, en conclusión, fue la primera experiencia FLASH para pacientes caninos y se encontró factible con respuestas parciales, completa y en enfermedades estables, recopilado en 11 de 13 tumores irradiados. Bueno, este estudio fue importante en cuanto a que deja una base para seguir futuras investigaciones al respecto. Y bueno, este fue un caso específico de un paciente que fue tratado en ambos casos con tasas de dosis flash y con tasas de dosis convencionales. Era un paciente que tenía linfoma de la piel. Se utilizó un LINAC de 5.4 MEP de electrones y se entregó una única dosis de 15 grays en 90 milisegundos, bueno, en el caso de Flash. Y en el caso de convencional, la dosis se entregó a 2.87 minutos. Y al final, bueno, se pudo demostrar que ambas respuestas fueron similares, sugiriendo que Flash y convencional, bueno, puedan tener una respuesta similar. Eso fue importante en ese hecho, pero al final se concluyó que es difícil diferenciar en estos rangos de dosis y además cuando la piel es el órgano objetivo. Bueno, es importante también mencionar que al final estos test se realizaron con electrones por su bajo impacto en la penetración. Bueno, acá podemos ver un resumen de nuevo de los estudios que se han realizado, donde se reporta la dosis total que se le ha entregado, el número de fracciones que se han aplicado, las tasas de dosis, bueno, demostrando en su gran mayoría un efecto protector. Y bueno, nuevamente les digo, aunque no lo menciono, bueno, porque simplemente hablé de experimentos que se han hecho con electrones, también hay reportes con rayos X, fotones y con protones. Y bueno, actualmente se están realizando ensayos aleatorios con distintos pacientes con patologías que no son únicamente cáncer de piel, sino otro tipo de patologías que son más complejas. Bueno, pues acerca de hacer una traslación clínica es importante resaltar tres cosas. La primera es que realizar un seguimiento a la toxicidad en el tiempo es crucial, como hemos analizado, bueno, posterior cómo va evolucionando el paciente y pues eso podría tomar tiempo. Lo segundo es que es importante priorizar como un paso seguro los regímenes al entregar las dosis por fraccionamiento. Y lo tercero es que la selección de los parámetros del BIN es crucial y que obviamente eso afecta la respuesta que queremos estudiar, incluso puede afectar el que podamos o no ver el efecto flash. Bueno, sobre las razones, bueno, ya sabemos, entregamos dosis muy altas y vemos que hay preservación del tejido. Bueno, ¿por qué pasa eso? Hay muchas teorías, existen muchas hipótesis alrededor, todavía no hay una hipótesis que esté 100% confirmada, pero digamos que la más común está relacionada con el comportamiento del oxígeno, porque bueno, se cree que el tejido sano cuando se expone a la radiación, a pulsos muy altos de radiación, el oxígeno se agota antes de empezar una reoxigenación y eso conduce a que el tejido sano entre en un estado transitorio de hipoxia y eso le da el carácter radioresistente. Y bueno, este es un ejemplo de un estudio que se realizó al irradiar células con cáncer de próstata a 2 tasas de dosis convencional de 14 grays por minuto y flash a 600 grays por segundo a distintas concentraciones de oxígeno, hipoxia y normoxia. Como podemos ver, esta es hipoxia y esta es normoxia. Y en condiciones de normoxia, es decir, estas de acá, no se encuentra diferencia, mientras que en condiciones de hipoxia se incrementa la tasa de supervivencia en flash a 16 grays. Y bueno, pues pareciera que el efecto se muestra dependiente de la concentración del oxígeno. Sin embargo, es importante resaltar que al respecto se requiere recopilar más estudios y más información para, bueno, confirmar si realmente esa es la razón por la que ocurre el efecto flash.
Bueno, entonces de nuevo vamos a hacer un resumen. Entonces tenemos radioterapia flash, es un tipo de radioterapia innovadora, entregamos tasas de dosis ultra altas, mayores a 40 grays por segundo, y podemos ver que hay una reducción en los efectos secundarios comparado con la radioterapia convencional. No sabemos el mecanismo, hay distintas hipótesis y bueno, la más común, la que más se menciona es el efecto del oxígeno. Y respecto a las al futuro, bueno, se requiere hacer esperar en qué evolucionan todos los trials y qué se están haciendo al respecto para llegar a un consenso de cuáles son realmente los parámetros a los que nosotros podemos ver el efecto flash. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Listo, la dosimetría. Respecto a la dosimetría en la radioterapia flash, bueno, están los detectores pasivos que tenemos, las películas Gapchromic se han estudiado en los triales que se han hecho y bueno, por mencionarlo rápidamente, las películas Gapchromic son películas que al estar expuestas a radiación generan un oscurecimiento por la polimerización de sus compuestos químicos de acuerdo a la dosis que se reciben y bueno, posteriormente estas películas se procesan y se puede indicar la dosis. Y bueno, los distintos estudios indican la viabilidad de este tipo de dosimetría, tienen buena respuesta cuando se generan pulsos ultra altos. Entonces, por ejemplo, este fue un estudio que se realizó en 2021. Esto fue con rayos X de ultraenergía en el CTFL de China, con una muestra de ratones con tumores subcutáneos y bueno, en la imagen podemos ver cómo ubican la película con el ratón, bueno, para calcular cuánta dosis se le estaba entregando al paciente y bueno, y si correspondía a una dosis flash. Y bueno, este fue también un estudio que ellos realizaron que simplemente lo midieron en el Phantom para distintas profundidades y evaluar la respuesta. Y este fue el trial que yo les comenté de los 10 pacientes caninos. También utilizaron películas Gapchromic para calcular la dosis. Bueno, en detectores pasivos también tenemos la alanina. Bueno, la alanina es un aminoácido que al estar expuesto a radiación ionizante básicamente genera radicales estables libres que pueden ser leídos como una señal de resonancia electroparamagnética. Y bueno, tienen un postprocesamiento que es un poco más complejo, pero en general las respuestas y los estudios soportan que tienen muy buena respuesta en dosis ultra altas y también se ha comparado incluso con películas Gapchromic y bueno, la respuesta está bien para tasas de dosis altas. Y no lo menciono al detalle, pero en esta familia, por decirlo de alguna manera, también podemos encontrar dosimetría termoluminiscente y OSL, que también está confirmado que tienen buena respuesta. Bueno, pues entonces los detectores pasivos tienen una buena respuesta, pero bueno, como su nombre lo dice, son detectores pasivos y solo podemos tener la dosis horas o días después cuando se le hace el postprocesamiento a ese tipo de detectores. Pero bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuánta dosis está llegando en tiempo real, no después. Bueno, en cuanto a los detectores pasivos, tenemos el gold estándar de la radioterapia, que bueno, es lo que siempre se ha trabajado, que son las cámaras de ionización. Y bueno, el principio de funcionamiento, que ya es muy conocido, bueno, tenemos un gas, el cual al estar expuesto a radiación ionizante, generan iones que luego, por decirlo de alguna manera, se arrastran a un cátodo y a un ánodo bajo la presencia de un campo eléctrico para leer la corriente y de ahí calcular la dosis. Y bueno, ¿qué pasa en condiciones flash? Bueno, pues en condiciones flash, al hacer que el dispositivo reciba mucha radiación incidente en muy poco tiempo, hace que se genere una recombinación. Entonces, al final, las cargas positivas de ciertas partículas incidentes se combinan con las cargas negativas y se empieza a perder información. Y distintos estudios, como hemos visto, que han demostrado que a medida que se aumenta la dosis, bueno, pues disminuye la eficiencia de colección de iones. Y bueno, sin embargo, hay propuestas en estudio y esta fue un estudio que se realizó en la Universidad de Santiago de Compostela en colaboración con otros institutos, donde presentaron el modelo de una cámara de ionización, es esta, al cual le redujeron la distancia entre los electrodos a un valor de 0.25 milímetros. Y bueno, ellos hicieron dos prototipos distintos y bueno, en esa imagen podemos ver el setup
que hicieron, bueno, para probar el dispositivo, en el que usaron un electron flash, un acelerador, un LINA con un aplicador de 35 mililitros, un PMA, y bueno, acá colocaron la cámara de ionización y utilizaron un dispositivo que se llama un Flash Diamond, que también es un detector del que les voy a hablar más adelante, pero que voy a estar mencionando como referencia. Y bueno, efectivamente lanzaron pulsos de dosis ultra altas a ver qué tal era la respuesta. De hecho, se irradiaron dosis por pulso de 10 a 1 Gray, cambiando la variación del pulso de 4 a 0.1 microsegundos. Y las medidas fueron realizadas usando 50 pulsos del BIM a 10 Hz. Y bueno, respecto a los resultados que se obtuvieron, bajo estos parámetros de voltaje que se le aplicó a la cámara de ionización, se obtuvieron respuestas lineales, es decir, a medida que se aumentaba la dosis, hubo una buena recolección de la carga en las cámaras de ionización, que además coincidió con las simulaciones que se habían hecho. Y bueno, en conclusión, este trabajo demuestra la posibilidad de utilizar cámaras de ionización para altas dosis de radiación, bueno, con ciertas limitaciones, como que las dosis de pulso deben ser menores de 12 grays y pulsos de duraciones de aproximadamente 4.5 microsegundos. Bueno, ahora llegamos con los detectores de semiconductores. Bueno, en los detectores activos, bueno, los detectores semiconductores tienen un principio de funcionamiento que básicamente, por hablarlo de una manera muy general, tenemos un material semiconductor al cual cuando le entregamos una energía hacemos que se genere un electrón que pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Bueno, pues cuando hay contacto de la radiación ionizante con este tipo de material se generan electrones y huecos que luego pueden ser leídos por un electrómetro. Bueno, ese es como el principio más general de cómo funciona un detector semiconductor. Y bueno, en cuanto a las propiedades respecto a las cámaras de ionización, bueno, pues tienen mayor alta densidad, porque bueno, al considerar que estamos trabajando con materiales semiconductores en comparación con los gases, al tener mayor densidad hace que haya más pérdida en menos distancia y se puedan diseñar dispositivos que sean mucho más pequeños que las cámaras de ionización, por ejemplo. Además, necesitan muchísima menos energía para ionizarse, pocos electronvoltios los que se requiere para producir un electrón y un hueco en comparación con la cantidad de energía que se necesita para ionizar los gases, que es de 20 a 40 electronvoltios. Y bueno, eso hace que tengan mayor sensibilidad y mayor resolución. Otra cosa importante es que tienen toda la tecnología de manufacturación desarrolladas, permiten la producción de tecnologías que se puedan adecuar a las necesidades de la clínica. Y esto que es bastante importante es que no requieren voltaje externo. Eso particularmente se debe a que los detectores se construyen con una región que se conoce como la junction zone o, bueno, la zona de agotamiento, la zona de vaciado, que hace que se genere un campo eléctrico allí y no haya necesidad de aplicar un voltaje externo para recoger esas cargas. Entonces, bueno, todas esas propiedades, bueno, son muy interesantes de los detectores para semiconductores de semiconductores. Bueno, tenemos los detectores, el silicio contiene excelentes propiedades. Este en particular que les voy a contar fue un test beam que se realizó en Italia, también con un electron flash, un LINAC, y se irradiaron rangos de dosis de 1.62 a 10.2 grays por pulso, y cada pulso de 4 microsegundos. Y bueno, acá se colocó esta cajita de 3D en donde se colocó el Flash Diamond, bueno, que es el que les estaba hablando. Acá se colocaron los detectores de silicio, se colocó el aplicador de 30 milímetros de diámetro, y bueno, y se colocaron otros dispositivos para medir, bueno, cuál era la respuesta si aplicábamos estos pulsos de dosis ultra rápidas. Y bueno, efectivamente se encontró que los resultados del experimento fueron positivos en cuanto que se logró observar la linealidad en distintas áreas que se consideraron el estudio. Bueno,
Se estudiaron en esencia dos microdetectores, uno que tenía espesor de 45 micras y otro de espesor de 30 micras para distintas áreas de 2 milímetros al cuadrado, 0.25 milímetros al cuadrado y 1 milímetro al cuadrado, como podemos ver acá en la imagen, que bueno, básicamente imagínenselo como si fueran unos chips que curiosamente, bueno, se colocan ahí en el setup y de esa manera se mide la radiación. Y bueno, en este es importante mencionar que listo, sí fue un buen trabajo porque presentó una buena respuesta lineal a medida que se aumentaba la dosis por pulso, pero es importante resaltar que justamente en este experimento se utilizó voltaje de 200 voltios y 133.34. Y lo menciono porque, como les decía anteriormente, una de las características de los detectores de semiconductores es que no se requiere voltaje externo, pero en este caso en particular sí se requirió porque justamente el silicio tiene la sensibilidad de CAE cuando empieza a acumular dosis. Entonces, bueno, bajo estas condiciones en particular, con este tipo de voltajes, el silicio podría ser una buena opción, pero como vemos ya tiene una limitación. Bueno, en detectores activos tenemos otro detector. Bueno, ahora sí vamos a hablar del Flash Diamond, que es el que ya les he mencionado en las anteriores slides. Bueno, es un detector de diamante. Este detector fue diseñado por PTW, que bueno, básicamente ellos tomaron un detector de diamante normal, un estándar, y lo que hicieron fue reemplazar el cable triaxial y el conector por uno que soportara la transmisión de rápidas señales. Pero bueno, en esencia el housing y el chip del diamante son idénticos. Y bueno, se midieron los coeficientes de calibración con una fuente de cobalto 60 para ambos detectores. Y bueno, acá lo que se hizo fue un trabajo muy parecido a lo que les acabo de mencionar con los detectores de silicio, que se utilizó un aplicador LINAC, un Plastic Water y un PMMA, y se midió con un electrón flash LINAC en el SID, el mismo que ya les he mencionado, y si radio esta vez 10 pulsos a What, 5 Hz y para un 9 enlace que valores de tenemos dosis. pendiente, ya cierro esto. Eh, bueno, cada pulso de 4 microsegundos también. Y al final los resultados se obtuvieron muy buenos resultados. Pues bueno, presenta un comportamiento lineal, como ya les he mostrado, a medida que se aumentaba la dosis por pulso, pues se pudo recolectar la carga sin ningún problema y de hecho se pudieron medir tasas de dosis instantáneas de megagrays por segundo. Y bueno, en esencia las propiedades del diamante son excelentes para la detección de partículas de muy altas energías, pero la producción de este tipo de detectores pues es costosa y además es inusual hacer una producción de una oblea de diamantes, pues que nos permita tener como distintos chips para hacer una configuración distinta, es muy costoso. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de los detectores de carburo de silicio. Bueno, el carburo de silicio es un material bastante atractivo que nos permitiría solucionar las dificultades que anteriormente les mencioné sobre la detección de tasas de dosis altas. El carburo de silicio fue un material que fue descubierto en los años 1800. De hecho, se descubrió accidentalmente cuando un científico intentaba realizar un experimento para sintetizar diamantes. Y bueno, desde entonces se ha estudiado para distintas aplicaciones electrónicas y desde hace 20 años como un detector de radiación. Y bueno, hoy por hoy el desarrollo de la tecnología lo permite considerar como un excelente material en la producción de obleas de carburo de silicio para aprovechar sus cualidades. Bueno, en términos generales, es un material semiconductor que presenta muchas ventajas para trabajar en condiciones extremas de temperatura, voltaje o campo eléctrico, hasta 8 veces mayor que el silicio y además es tan duro como el diamante. Y hay una propiedad que me parece es muy interesante de este material y es que es bio y hemocompatible, lo que permitiría que en un futuro, bueno, pues podamos hacer diseños biomédicos que sean bastante interesantes ligados a la detección. Entonces, nuevamente vamos a resumir, tenemos tres materiales, el silicio, el carburo del silicio y el diamante. Si estudiamos la energía del band gap, la energía que se requiere para la producción de huecos y electrones, bueno, pues podemos ver que al carburo de silicio tener una mayor band gap hace que no esté afectado por variaciones de temperatura, tenga bajas fugas de corriente y sea insensible a la luz visible.
Además, tiene resistencia a la alta radiación, también el carburo de silicio comparado con el silicio. Sin embargo, si comparamos el diamante con el carburo de silicio, bueno, el diamante sigue teniendo mayores ventajas en los anteriores aspectos, pero bueno, por precio sabemos que el carburo de silicio puede ser una opción más factible para pensarlo en un futuro para producción y otras aplicaciones. Bueno, desde el grupo de detectores de radiación del Instituto de Microelectrónica de Barcelona se propuso este material para la medición de tasas de dosis flash, ya que las cualidades de este tipo de detectores, bueno, pues podrían soportar las condiciones flash. Entonces, en la sala blanca del instituto se diseñaron este prototipo de detectores en una oblea de 100 milímetros usando, bueno, los correspondientes pasos de microfabricación que ya conocidos y adaptados para captar la radiación. Y bueno, básicamente se construyó un substrato de 3 micras de N tipo dopado con nitrógeno sobre un sustrato de 350 micras altamente dopado y luego se implantó aluminio sobre el substrato para crear lo que les decía ahora, que era la junction zone, o bueno, la zona de vaciado, que es la que nos permite tener ese campo eléctrico intrínseco, y que es finalmente en esta zona de acá donde se capta la radiación. Y en los extremos, en la parte de arriba y en la parte de abajo, se utilizó metalización para generar el ánodo y el cátodo. Y bueno, estos fueron básicamente los diodos, que son así de pequeñitos, tienen 1 milímetro de diámetro, que se diseñaron y los cuales se llevaron al test beam para mirar si podían soportar dosis muy altas en tiempos muy pequeños. Bueno, este fue el montaje que se realizó en Alemania, en el PTB, en el Instituto Nacional de Metrología, con un haz de electrones, y se midió un amplio rango de dosis por pulso a 5 Hz para distintos pulsos de 0.6, 1.6 y 2.9 microsegundos. Y además, esto también es importante recalcarlo, los diodos esta vez se utilizaron a 0 voltios, o sea, no se le aplicaron voltaje externo. Bueno, y como referencia, dosimetría se utilizó alanina y se utilizó el famoso Flash Diamond, que como sabemos, bueno, por sus propiedades tiene una buena respuesta. Bueno, eso se hace para comparar que efectivamente la carga que se está midiendo del detector de carburo de silicio, pues sí sea correspondiente a las que ya sabemos que funcionan. Y bueno, en cuanto a los resultados, se obtuvieron excelentes resultados en que se midió una respuesta lineal, es decir, a medida que se fue aumentando la dosis, se fue midiendo la carga por pulso, no presentó saturación y la desviación de la respuesta comparada con el Flash Diamond es muy baja, o sea, no hubo mucha variación. Y se pudieron medir tasas de dosis por cada pulso alrededor de 4 megagrays por segundo, que bueno, es bastante bien. También se midió la curva del porcentaje de dosis para distintos valores de dosis y tiempos de pulsos. Y se comparó la respuesta de estos detectores con el diamante. Entonces, básicamente lo que se hace es que se va midiendo el detector en la profundidad del tanque de agua y bueno, y de esa manera se va construyendo el perfil. Y bueno, en la imagen derecha se midió la evolución de la señal de la respuesta en función de la dosis total y se demostró que a este punto, después de que el detector se había irradiado a 100 kilograms, la señal medida era 98.4 de la inicial, lo cual quiere decir que tiene, o sea, se quería demostrar que no perdía la sensibilidad a medida que iba aumentando la dosis acumulada. Bueno, también se comparó las dosis por pulso que se habían medido con el carburo de silicio para distintos tiempos en los pulsos y se hizo la comparación con el silicio y efectivamente podemos ver que el silicio se satura después de los 700 Gray, bueno, lo cual confirma lo que ya les había confirmado, que el silicio presenta baja sensibilidad. Y también se estudió la dependencia de la temperatura y el cambio de su respuesta, encontrándose una variación de la sensibilidad con la temperatura de aproximadamente 0.08% por grado Celsius.
Y bueno, la verdad es que esto es bajo en comparación con lo que se encuentra en los diodos de silicio, que va del rango de 0.2 a 0.5 por grado Celsius. Bueno, ahora nuestro trabajo y qué queremos lograr. Bueno, actualmente en este momento del doctorado yo me encuentro trabajando un programa que se llama GATE, que bueno, es básicamente simulaciones con Monte Carlo para comparar los valores experimentales con los valores teóricos. Y bueno, es un programa interesante porque permite que se pueda construir distintas geometrías y radiar distintos haces, entre los que pueden ser electrones, protones, rayos X, partículas alfa. Bueno, tiene todo un mundo en el que se pueden hacer distintas cosas. Y bueno, en particular he estado trabajando, digamos, en lograr replicar medidas que se han hecho experimentalmente, como fue esta para un microdetector de silicio, al irradiársele protones, y esta fue para estudiar qué pasaba si irradiábamos uno de los detectores de carburo de silicio con metal arriba y sin metal arriba, y cómo era la respuesta. Entonces, por ejemplo, acá lo que hice fue medir el perfil de dosis de ese detector y bueno, y compararlo si había una respuesta, una sobrerespuesta con el metal, con un paper que ya se había publicado antes en otro estudio. Hicimos un test bin en ALBA en el que tomamos distintos detectores de carburo de silicio con distintas configuraciones y, bueno, distintos contactos. Y lo que se hizo, bueno, fue irradiar en el sincrotrón, se irradiaron 20 keV de baja energía porque se quería ver cómo variaba la respuesta del detector al estar expuesto a bajas energías. Y bueno, efectivamente pudimos ver que para los lados donde habían contactos de ciertos metales, como por ejemplo oro, se podía ver una sobrerespuesta porque, bueno, al ser bajas energías había más probabilidad de interacciones. Y bueno, también se hizo una pequeña caracterización con distintas energías en ese mismo test. Y también, bueno, pues en el segundo test estuvimos estudiando con películas Gapchromic, distintas tasas de dosis, y bueno, estudiando la posibilidad de si podíamos ver dosis cercanas a dosis flash. Y bueno, la propuesta de lo que queremos hacer es, a partir de una oblea de carburo de silicio, y llevarla con todos los procesos de microfabricación que conllevan, hacer chips de detectores de carburo de silicio para hacer un array de chips que sea más o menos de 20 por 20 centímetros. Y bueno, pues la idea es como poder diseñar este prototipo de dispositivo para que se pueda utilizar en un futuro, bueno, pues en ambientes clínicos, cuando ya la radioterapia flash sea una realidad, bueno, para que pueda aportar además en los avances de los estudios que se están haciendo actualmente, y pues se pueda llegar más rápido a concluir cuáles son realmente los parámetros para los cuales se requiere flash. Y bueno, los agradecimientos y bueno, gracias. Muchas gracias, Ángela. No sé si tienen alguna pregunta para que la vayan escribiendo. Mientras que van escribiendo sus preguntas, yo tengo una, Ángela. Sí. Mira que esa solo se utiliza esa radioterapia flash para piel, o están haciendo estudios, digamos, no sé, para más adentro. Sí, o sea, los primeros trials empezaron con piel, con electrones, pero en este momento hay otros trials ya más específicos, más complejos, porque evidentemente se quiere ver también la respuesta en no solo piel, sino también otros tipos de patologías que sean más complejas. Ah, ok. De esas energías de electrones, ¿hay una específica que utilizan? ¿O la más alta, digamos, 9, 12, 15, 18, 24? Pues la que más en promedio se ha reportado, que básicamente es el LINA,
que hay en Italia, que es el Electron Flash. Ese es de 4.5 MeV. Ese es como el que más se suele reportar de la Ah, energía del A, ¿cierto? sí, claro, Del Linux, sí. Sí. ah, pensé que era más, digamos, más alta la energía para poder hacer eso. No necesariamente en ese caso en particular con este Linux sí se utilizan, pues ellos reportan de 4.5 MeV la energía. Anthony Paredes pregunta, ¿se ha buscado la aplicación de optimización de imágenes para sistemas de paneles? Uf, bueno, no entiendo muy bien la pregunta. A que, no sé si me la puede explicar un poco más o... Si puedes abrir tu micrófono, Anthony, para poder que nos expliques bien la pregunta, mientras que él abre el micrófono. Dice, con los aceleradores, Ariel Bueso pregunta, ¿con los aceleradores actuales se podrían configurar para dar esas altas tasas de dosis? Bueno, eso realmente es como, digamos que en ese momento como si tú tengas un acelerador y como llamando al soporte y decir, bueno, quiero lograr esas altas dosis, sea muy fácil, no realmente. Sí se requiere como invertir un poco más allá en cierta tecnología para que el acelerador como tal pueda ser configurado, para que pueda entregar esas tasas de dosis que sean súper altas. Y de hecho hay distintos proyectos que, por ejemplo, el IBA está intentando desarrollar en distintas tecnologías para ver si de una vez los aceleradores lineales se puedan entregar ya capacitados para flash radioterapia. Pero lo que sí es importante resaltar es que es un proceso mucho más complejo que como simplemente configurarlo. Y bueno, y requiere un soporte técnico y puede ser un poco costoso. Pero bueno, la idea es que una vez aprobado que sí se puede hacer radioterapia flash, la idea sería con una buena ingeniería lograr que los equipos que se tengan ahora, bueno, no se tenga que hacer modificaciones que sean tan a fondo para que todos podamos tener acceso a este tipo de radioterapia. Igual es la verdad es una pregunta muy interesante por eso, porque al final, bueno, sí, radioterapia flash funciona, pero bueno, sabemos que hay un montón de Linux alrededor del mundo, ¿cierto? Es de lo más común. Y bueno, lo ideal sería que los equipos que tengamos ahora puedan soportar ese tipo de radioterapia. Claro, Ángela, ahí de esa pregunta me surge la cuestión de, no sé si básicamente, así como para mortales, nos puedes explicar eh, cómo sería la modificación del acelerador y si, digamos, uno lo puede modificar para radioterapia flash, digamos, el acelerador de uno normal para radioterapia flash y también para hacerlo convencional, o eso es solo uno para flash y ya se queda así para siempre. Uf, bueno, se me salió un poco el conocimiento porque, bueno, creo es un conocimiento mucho más técnico, pero lo que sí te puedo decir es que al menos en los BIM, en los test BIM que se han reportado, por lo general, cómo se hace la comparación convencional y flash, eso, bueno, eso indica que el equipo se puede funcionar en las dos modalidades, ya sea flash y convencional al mismo tiempo. Entonces ahí respondería a tu segunda pregunta. Claro. Pero en cuanto a las modificaciones que se puedan hacer, bueno, la verdad es que es un poco más complejo porque requiere también modificar toda la estructura del modulador de frecuencias, en algunos casos aumentando la energía, en otros casos configurando los pulsos para que sean más cortos. Por ejemplo, en protonterapia hay ciertas modalidades que lo que hacen es como colocar un chatter y a medida que se va irradiando, ese chatter se va moviendo, entonces de esa manera se logran altas tasas de dosis. Pero bueno, no, la verdad, honestamente, eso se me sale como en este momento porque es un conocimiento bastante técnico, pero no es tan sencillo como que tú vayas ahora mismo y digas, bueno, voy a configurar este Linux para que me dé estas tasas de dosis altas. Y se requiere un soporte, como lo decía, un poco más complejo, unos cambios mucho más complejos.
Claro, claro, Ángela, yo pensaba, no sé, dentro de mi ignorancia en ese tema, decía, no, pues se modificaría el colimador y no sé, alguna cosa así, se, se cancelarían todas la lámina dispersora y todo eso para tener el cañón de electrones puro, ¿no? Pero no, no, ya lo que dices ya es más atrás de la guía de ondas y todo eso y de los pulsos. Sí, sí, es un poco más complejo que, por lo general, como te digo, se me sale un poco del conocimiento, pero que mínimo requiere que tengas un soporte técnico para que pueda como soportar esos cambios que vas a hacer, porque igual tú puedes generar dosis muy altas, pero eso a ti no te va a garantizar que veas el efecto flash. Entonces también puede ser un Claro, poco complejo, peligroso, bueno, en fin. esta otra pregunta es, no sé, eh, ¿cómo controlas el tiempo? O sea, no sé, uno dice un milisegundo, ¿cómo hago para que yo sepa un milisegundo dar, no sé, 30 Gray? ¿Sí me hago Uf, entender? O sea, ¿cómo hago yo para saber en un milisegundo cuántos Gray doy? ¿O cómo lo hacen para contar ese tiempo en la cantidad de dosis que genera el acelerador? bueno, no, la verdad no. Es una excelente pregunta que la averiguaré y te la cuento. Porque en ese momento no sabría decirte desde el acelerador cómo se hace. Porque bueno, claro, finalmente nosotros con la dosimetría sí que lo podemos hacer porque como estamos midiendo los pulsos y eso, se Claro, nos hace fácil de ahí, a partir de las señales, calcular cuánto tiempo es el pulso y que efectivamente sea congruente con al saber si son pulsos de 4 microsegundos y eso. Pero bueno, digamos que desde la tecnología del acelerador, como te digo, es un poco más complejo, pero es una buena pregunta, sí. buenísimo. Ahora, Daniela dice, ¿por qué escogieron este programa Gate para simular y no otro? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, Gate es un entorno, de hecho sí, hay personas en este momento, de pronto en el webinar, que quieran como empezar sus caminos en la simulación de física médica, yo lo recomiendo altamente, sobre todo porque Gate fue, bueno, primero es un programa que está basado en Geom4, que Geom4 es un programa del CERN que tiene todas las listas de física, entonces puedes, como decía, configurar distintos haces, puede simular neutrones, electrones, fotones, bueno, etcétera. Y además, este programa en particular, Gate, lanzó el año pasado una nueva versión que es una versión en Python. Entonces, claro, es mucho más entendible y si tú sabes programar en Python, puedes coger el código y es muy amigable con el usuario. Entonces, es un buen proyecto por eso y bueno, también porque tú al tener todas las physically disponibles, entonces puedes simular distintas energías y bueno, de hecho Gate tiene distintos proyectos que se salen un poco del tema, pero también puedes simular SPEC, puedes simular PETs y bueno, la verdad, y con las geometrías también es muy amigable el que tú puedas hacer geometrías distintas, como por ejemplo simular un microdetector, algo muy pequeño de 3 micras, bueno, también es muy amigable, entonces es un buen programa. En el caso, hay gente que usa, por ejemplo, Penelope, que es otro tipo de programa, pero claro, Penelope solo se limita a una physics list, mientras que en esta tú puedes colocar distintas physics lists y si sabes bastante de física nuclear, bueno, la verdad es que tienes bastante para trabajar con eso. Buenísimo, Ángela. Luis Jumpire pregunta, ¿la vida útil del GAN es la misma que en un funcionamiento convencional? Uf, bueno, me preguntan muchas cosas del LINAC, no el detector. Bueno, la verdad es que yo supongo que eso lo tendría que garantizar desde fábrica. En este momento no estaría segura, pero bueno, sí hay que tener en cuenta y es que justamente en Flash, particularmente si se llegara a instaurar este tipo de radioterapia, solo se utilizaría un solo shot, por decirlo así, una sola fracción de una sola dosis. Entonces eso haría que no se tenga que hacer distintas fracciones al paciente, pero bueno, claro, finalmente le estarías entregando
mucha dosis en muy poco tiempo. Entonces, yo creo que desde fábrica se tendría que evaluar ese qué tanto puede deteriorar o no el equipo. Pero bueno, creo que eso podría ayudar a responder la pregunta. Dale, Ángela. Ahora sí ya Anthony Paredes nos está aclarando. Es, los paneles adheridos a los LINAC que usamos para posicionar a los pacientes antes de tratarlos tienen paneles de silicio amorfo. Considerando la respuesta más rápida que tiene el SIC, podría necesitar menos dosis para obtener imágenes óptimas y es más, usarlas para mejorar las imágenes de tomografía y hacerlos más móviles. No, yo, es excelente pregunta, pero en ese momento sí se me sale un poco de las manos. Yo creo que lo voy a buscar y bueno, lo intentaré responder. Dale, dale, Ángela. Santiago, dice, ¿qué papel juega la geometría y la estructura cristalina en la capacidad de las obleas de silicio y carburo de silicio para soportar altas dosis de radiación sin degradar su rendimiento en aplicaciones de radioterapia? Bueno, justamente respecto a toda la geometría y las, a ver, ¿cómo le diría? Como las características que tienen los cristales de carburo de silicio en comparación, digamos, con el silicio, justamente hace que sea mucho mejor para altas dosis de radiación. Sin embargo, esto no lo mencioné y es interesante también esa pregunta por el hecho de que es una nueva línea que vendría después de esto y es que efectivamente el carburo de silicio sí puede presentar un deterioro, porque bueno, finalmente no es un gas como que cuando tú irradias un gas, ¿cierto? El gas se dispersa y él vuelve otra vez, pero claro, acá como estamos hablando de un sólido, cuando tú lo irradias, tú puedes generar algo que se llaman trampas y a veces incluso se pueden quedar ahí atrapadas ciertas cargas y bueno, y pueden haber otros efectos en los daños del material como tal del cristal que pueden afectar posteriormente a la respuesta. Y bueno, la verdad es que es una línea de investigación que vendría después de eso, pero en términos generales, su One Gap, bueno, la tablita que les mostré de las propiedades que tiene como tal el carburo de silicio va bastante bien, al menos en una primera instancia. Gracias, Ángela. Otra pregunta. Hay ahora películas EBTT 4, ¿sí? No sé si las hayan comparado con las dosis que se dan versus tu SIC o con las tres, ¿las has comparado? Justamente, a ver, no, el lo que nosotros hicimos, bueno, que hizo mi grupo, comparó las dosis con alanina y con el Flash Diamond. Pero bueno, probablemente nosotros vamos a hacer un test BIM dentro de 2 semanas y justamente queremos comparar el carburo de silicio con películas Gap Chromic. Entonces, probablemente vamos a usar, no sé si EBT3 porque igual nosotros estuvimos usando en el test de ALBA un tipo de películas Gap Chromic que se llama HDV2 y estas Sí. tienen muy buenas características para radioterapia flash porque soportan altas dosis de radiación y no se saturan, porque bueno, las películas también llegan a un punto en que se pueden saturar. Pero justamente esta marca, HDV2, ese modelo, se pueden irradiar altas dosis y no presentan saturación. Buenísimo. Sería genial ver esa comparación. Sí, sí. Eh, Dice, ¿se podría hacer una configuración tridimensional con el SIC? Sí, probablemente, así supongo como se ha hecho con el silicio, que bueno, esto la verdad se me sale un poco de los temas que estaba estudiando, pero bueno, eso es lo bueno, que era lo que les comentaba de trabajar con la industria de los semiconductores, es que tú puedes hacer distintos arreglos, bueno, al ser, bueno, porque se pueden aprovechar todas las capacidades que tiene este tipo de material, entonces muy probablemente puedan ser como estudios en un futuro que se puedan considerar hacer otro tipo de, digamos, detectores de 3D y bueno, entre otros.
que estaría muy bien también. Una vez, digamos, si comprobamos que, bueno, listo, si el carburo de silicio sirve para radioterapia flash, bueno, pues pensar en qué necesidades se tienen en clínica y adecuar nuevos modelos o nuevas geometrías con respecto a esto. Dale, Ángela, la última y te dejamos descansar. Gracias. El proyecto plantea realizar la simulación y comparar con un montaje experimental. ¿En qué fase está tu proyecto? Bueno, pues en este momento nosotros estamos, bueno, yo estoy trabajando con simulaciones. Básicamente la simulación como tal lo que me ayuda es a estudiar cómo es la interacción del material del carburo de silicio con la radiación por el momento. Entonces estamos estudiando si colocamos metales, qué tantos metales, si colocamos digamos, oro y no oro, en lo que yo les contaba del ánodo y el cátodo, que se colocan metales, eso qué tanto puede influir en la interacción de la radiación con la materia. Por ese lado, yo estoy estudiando eso por una parte. En ese momento estamos, por ejemplo, el próximo test BIM, la idea es seguir estudiando esos dispositivos de carburo de silicio que ya se diseñaron anteriormente, seguimos estudiando con radioterapia flash. Y bueno, la idea es que próximamente, dentro de unos meses, vamos a empezar una nueva producción de los chips de carburo de silicio, ya con otra, bueno, vamos a estudiar qué configuraciones de metales y tal, colocarle al detector y la idea es que una vez ya tengamos los chips, hagamos el arreglo del detector que queremos hacer y ya lo caracterizamos y ya lo empezamos a llevar a distintos test beam. Y bueno, la idea es estudiarlo con protones y con electrones también. Y bueno, en eso va. Dale, muchas gracias, Ángela. Eh, Muchas gracias por tomarte el tiempo, sabemos que esta hora ya, casi las 2 de la mañana ya, por darnos la webinar, también por tomarte el tiempo de hacerla, por explicarnos, de verdad, muchísimas gracias de parte de la asociación y de la mesa de reterapia. Te agradecemos por esta presentación, también a todas las personas que se conectaron de los diferentes países. Muchas gracias de nuevo. Eh, no se las pierdan, vamos a seguir haciendo otros webinars. Tal vez en un año o más o menos, Ángela, podemos ver algunos resultados de tu Sí, proyecto. claro. Yo espero que dentro de un año ya pueda responder mejor quizás las preguntas que quedaron un poco en el aire, ¿no? Bueno, porque No, no, dale, quedó con tranqui. esa deuda. Pero sí, claro que sí, dentro de un año seguramente van a haber mucho más avances, mucho más para contar y claro que sí. Claro, sería genial tenerte de nuevo, ya más avanzado el proyecto y que nos expliques otra vez. Sí, claro que sí. Muchas gracias de nuevo a todas las personas. Estaremos enviando los flyers de la próxima webinar y agradecerle a Ángela y a todos su participación. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Gracias. Hasta luego.